Mm, el cafelito de hoy, había estado mirando un poco, porque hoy una de las cosas que me gustó mucho fue un vídeo que colgaste sobre el tratamiento del dolor y las resistencias y cómo eso también se puede aplicar a todo en general. Entonces, pues la idea era un poco hablar sobre ese tema. Tú hazme las preguntas que quieras, Rafa, y de lo que conozca y sepa te contesto. Y lo que no, pues digo, búscate otro que sepa más que yo. Perfecto, perfecto. Pues Pues bueno, para empezar, una de las cosas que durante las prácticas que he estado haciendo durante todo este tiempo me he dado cuenta, el tema de la resistencia para mí es crucial, es básico. Es decir, yo he llegado a una conclusión que es que el que domina la resistencia domina la terapia. El que no sabe de resistencia no sabe ni de terapia, ni de cambio, ni de modelos de coaching, ni de nada. Es decir, para mí es la diferencia que marca la diferencia entre quien sabe hacer sesiones de coaching y terapia y quien no. ¿Por qué? Tú vas a enseñas modelos, ¿no? O aplicas modelos, el reencuadre, o modelos de coaching, o modelos de PNL, y, y está claro de que hay personas que están muy abiertas al modelo, muy abiertas a ti, evidentemente, si has creado un rapport es muy importante, el rapport, y hacen el trabajo, oye, súper suave, súper genial, ¿no? Pero, a menos en mi experiencia, son la minoría, aunque tengas un rapport muy fuerte, hay mucha resistencia, mucha gente que plantean resistencias al cambio e incluso lo que a veces hemos comentado, resistencias al propio modelo. Es decir, muchas veces cuando le dices conecta con la parte responsable de un comportamiento que quieren cambiar, pues no pueden conectar con esa parte, o cuando les dicen que hay una intención positiva, pues no consiguen ver una intención positiva y así muchas cosas. Entonces, el tema de cómo tratar las resistencias que surgen naturalmente en cambio, me parece lo básico o lo fundamental, lo que marca la diferencia en todos estos temas. Sí, sí, así es, sí. La resistencia es la que marca todo. Y en toda psicoterapia, la resistencia, la parte que ofrece resistencia, la resistencia sería los recursos que utiliza una parte porque a su forma y a su manera intenta protegerte. Tienen miedo. Parte es como la mamá o el papá que siempre están vigilando al niño y en cuanto que el niño se mueve o sale, ya van detrás de él. Cuidado, cuidado que te pilla un coche, cuidado con el perro, cuidado con no sé qué. Están obsesivamente protectores y no hacen más que generar un miedo al niño, una inseguridad. La parte responsable de ofrecer resistencia a la terapia sería algo parecido. Es una parte que quiere protegerte, pero a veces se exagera, de tal manera que se convierte en una obsesión el intento de protegerte. Es como un mecanismo del inconsciente que intenta protegerte, pero ¿a cambio qué? A cambio de convertirte en un inútil e inseguro que no avanzas. Cualquier terapeuta que trabaje con estos métodos, PNL, hipnosis, etcétera, debería conocer la idea de la resistencia porque si no, su terapia va a ser muy efímera. Por ejemplo, hay veces que una acción terapéutica para dejar el tabaco, a veces, y esto la gente presume de ello, en una sola sesión hay gente que deja el tabaco y presumen. Bien, pero no saben luego la recaída que tiene la persona, que aquello que llenaba o compensaba con el tabaco va a llenarlo con otra cosa, con la comida, por ejemplo. Y me engorda 20 kilos en unos meses y viene diciendo, ¿qué? ¿Quieres que te refuerce para que dejes el tabaco? No, quiero que me ayudes a adelgazar. Siempre que a una persona le quitas una cosa, hay que darle otra a cambio, que satisfaga lo mismo que satisface la que le quitas, pero que sea más saludable. Y la resistencia es como el malo de la película que no te permite avanzar. Ay, pobrecito de mí, esta resistencia que tengo, no sé qué. Y sin embargo, si aprendes a negociar, te das cuenta que es la parte que quiere protegerte a como dé lugar. Negocia con ella. Si tiene poder para impedirte que avances el puente, si te concilias con ella y la convences de que es bueno, esa parte en el fondo que quiere lo mejor para ti. La parte que quiere que sigas fumando, ¿qué quiere? Algo bueno para ti, pues a través del tabaco, que te calme, que te relajes, que calme la ansiedad, lo que sea. Y te da el cigarrillo, pero es que es malo. Ah, entonces, pero su intención es buena. La parte responsable de que fumes quiere algo bueno para ti. Se equivoca en la forma, más no en el fondo.
¿Qué es lo que quiere la resistencia? Lo mismo, compensar, llenarte, etcétera. Pero es que me voy a producir un cáncer ya, entonces negocia, busca con la parte responsable de la resistencia algo que te satisfaga, colme o relaje, igual que el tabaco, pero que no sea negativo, que sea saludable. Por ahí van las cosas y en la terapia hay que siempre que mantenerlo. Por eso estas terapias milagreras de hipnosis rápida y que en una sesión te quito esto, te quito lo otro, sí, pero ¿qué has desplazado? Le has quitado de fumar, vale, y lo que llenaba con el tabaco, ¿con qué lo vas a llenar ahora? Por ejemplo, esta gente no sabe, Rafa, la mayoría, si tú observas, la mayoría no saben hacer terapia de verdad, no tienen conocimiento de la psicología. Y yo conozco gente de la PNL muy buena, buenísimos, pero no se comprometen, no se mojan. Te dan unos modelos, te dicen, y si te pasa esto es por eso, te lo interpretan. No son capaces de meterse en el ruedo contigo, alrededor del toro de Miura, no, desde fuera, desde la barrera. Vas a esto, y si haces esto vas a liberar esto. Venga, punto, se acabó. Te lo interpretan todo, incluso siendo buenos oradores en la programación neurolingüística, pero no son capaces de ponerse de tú a tú con la persona y tratar de explorarlo. Lo interpretan, si te pasa esto es por esto, haz esto y verás cómo encuentras la solución. No, porque eso que llenabas y satisfacías con el hábito, con la conducta que sea, va a buscar otra vía y vas a enrollarte en otro tema. Y además, si te lo dan todo interpretado, lo difícil es ayudar a la persona a que recorra un camino, darle pistas, darle pautas, enseñarle un mapa, pero que el descubrimiento lo haga él. La valoración de lo que está descubriendo y para qué le sirve lo haga él. Eso es lo difícil. Entre otras razones porque la gente se mecaniza las terapias y lo que quiere es ganar dinero rápido, que pase la hora o los 3/4 de hora o la hora y media y se acabó. Yo conozco gente que tiene mucha fama por ahí, los he visto en vídeos que colocan, digo, pero vamos a ver, este solo dato interpretado, eso no es. Porque además, si llegas a una conclusión final en la terapia, no llegas por ti, sino porque el supuesto profesional te dice, te ha pasado esto por esto y esto, a partir de ahora haz esto. Aunque fuera cierto, ¿has llegado tú por ti mismo, por tu propia reflexión a eso? No, entonces no te he enseñado nada, porque cada vez que tengas un problema vas a tener que recurrir a él. Es muy compleja la psique, Rafa, muy compleja, como tú bien sabes. Sí, en esos aspectos hay, dentro del campo de la PNL, esto lo habla con muchos profesionales de la programación neurolingüística y muchos entrenadores. Yo siempre les digo que yo soy un romántico de la PNL porque a mí me gusta mucho más cómo se daba antes a cómo se aplica ahora. Es decir, antes el tema del modelado, que siguen aún la gente muy centrada en el tema de modelar a la gente, pero para mí es lo fundamental, es lo básico. La gente se ha centrado mucho en aplicar modelos que en el modelar en sí. Y cuando te das cuenta y estás trabajando con gente e intentas aplicar modelos, muchas veces esos modelos no salen porque no se ajustan a la persona. Tienes que aprender a modelar a la persona y en el contexto y en las circunstancias de la persona trabajar. Y eso es lo que resulta muy difícil. Y también en cómo descubrir esas resistencias. A la hora de modelar, el trabajar con esas resistencias. Es que centran la atención en el modelo. Tú lo has dicho, un modelo, cuando una persona quiere dejar el tabaco, por ejemplo, hay que hacer esto y esto. Y bien, eso es un modelo, pero cuando intentan aplicarlo literalmente cometen un grave error porque se olvidan de que cada persona tiene una singularidad especial y lo que le vale a uno, como decía Carl Gustav Jung, no le vale a otro. Los zapatitos que le valen a una persona, a otro le pueden estar estrechos o grandes. Pero ¿sabes lo que pasa? Que es muy cómodo. Rafa, a mí de vez en cuando en los cursos, el cabeza cuadrada, lo que yo llamo el vago mental que viene al curso para que se lo den todo hecho, me dice, es que claro, esto es muy difícil. Digo, hombre, es que yo llevo 42 años. Cuando tú lleves 42 años verás cómo te va a resultar más difícil, porque a mí cada vez me resulta más difícil, pero hago mía una máxima de Edison, confía en tu inconsciente, un inconsciente que está lleno de recursos, de habilidades, de experiencias a lo largo de 42 años. No es gran mérito tampoco por mi parte. Pero el tema es que, ¿cómo te voy a hacer un esquema? Punto 1, punto 2, punto 3. Y cuando llegues al punto tal, tienes que aplicar esto y esto, como tú acabas de decir, y no da resultado. Claro, porque esa persona vive en otro contexto, tiene otros estados de conciencia, le llevan otras motivaciones a dejar el tabaco.
tiene determinados conocimientos o no los tiene de lo que es la psicoterapia. O sea, son tantos los factores que convergen en cada persona que la técnica, repito, que le sirve a uno, no le sirve al otro. Pero para el vago o para el ignorante, a ver, punto 1, punto 2, sí, y ahora tienes que hacer no sé qué. No. O sea, no están viendo a la persona, no están observando a la persona que tiene enfrente. El lenguaje no verbal. Verbalmente, y esto es común en la experiencia, tú lo sabes también, Rafa, ¿cuál es tu problema? ¿Qué es lo que quieres que yo te ayude a conseguir aquí? ¿Cuál es tu problema? Pues mi problema es tal cosa. Tú le observas conforme te está hablando. Lo que te está diciendo verbalmente, conscientemente, racionalmente, lo que él cree que es el problema y lo que es el verdadero problema. De igual manera que nadie se enfada por las razones que piensa, es que mira lo que me ha hecho, es mira lo que me ha dicho, es que me tengo que enfadar. No, esas no son las razones. Es porque tú eres muy susceptible, porque tienes unos complejos, sentimiento de inferioridad, etcétera. Porque si tú tuvieras confianza, seguridad en ti mismo, no te afecta lo que te diga esa persona, o lo podrías trascender o comprender. Y además la experiencia te demuestra que otras veces con la misma persona incluso te ha dicho algo incluso peor y ese día te coge de buen humor, estás muy bien, tu estado de conciencia, estás muy alegre, estás muy contento y no le das importancia. Entonces, cuando estás haciendo una terapia, tienes que observar, como decía Erickson, el lenguaje no verbal, lo que te dice y lo que no te dice verbalmente, pero te lo dice con sus gestos, asimetría facial, gestos, cómo respira, cómo se mueve, el tono de voz, todo eso. Y tú tienes que hacer a través de la anamnesis una exploración hasta que tú descubras este es el problema de esta persona. Y eso requiere su esfuerzo, el trabajo de prestar atención y es mucho más fácil aplicar un protocolo, aplicar unas 6 pasos, 3 pasos, el modelado y tal. No. Entonces, y descubrirlo. Y luego la gente cae en el error. Sí, ya. No, lo a ti te pasa es esto. Y el problema es este, y vamos a hacer esto. No. Tienes que darle herramientas para que le muestras un mapa, es como un mapa. El ejemplo del mapa yo creo que es muy sencillo, cualquiera lo entiende. Le das el mapa, mira, por aquí coges esta vereda, aquí cuando llegues a este punto que hay un camino, que hay un árbol, que hay una roca, que hay una casa, que hay una carretera, no cojas la segunda, coge la tercera. ¿Te das cuenta? La tercera, ¿vale? Bien. Y aquí sigues por aquí vas a encontrar esto, aquí. Y al final, cuando la persona llegue al lugar, y nadie garantiza que no se pierda, por muy bien que eso lo hayas explicado, porque hay resistencias, como tú acabas de decir antes, hay mucha resistencia, miedos inconscientes, etcétera. Y porque la persona, como decíamos la otra vez, se genera un miedo porque se da cuenta de que todo se basa en él y que es su propia responsabilidad afrontar el reto de viajar, coger las herramientas. Sí, me han dicho cómo utilizarlas, pero ahora, a la hora de la verdad, como le dice, una cosa es el mapa y otra cosa es el camino, el mapa y otra cosa es la carretera, claro. Pues resulta que me ha dicho que encontraría una casa e iría a tal sitio. ¿Y si han tirado la casa? ¿Y si aparte de la casa hay otra cosa? Por explicarlo de una forma así muy coloquial. Claro, porque el mapa no es no es la carretera, no es el camino. Puede haber muchas cosas que antes no había, ahora, en fin. La complejidad de la psique, entonces, es darle muchas orientaciones y poner el acento no tanto en el esquema en sí, en el mapa en sí, que también, por supuesto, hay que tener el mapa, hay que tener un saber, tú también te puedes perder un momento, te puedes despistar, sino que, sobre todo, lo que tienes que hacer es que la persona, aparte de seguir las indicaciones que tú le has dado, el mapa, repito, tú tienes que apañarte la Rafa en hacer que la persona despierte esa expectación, ese darse cuenta de que tiene recursos, de que puede, de que vale. Tienes que generar confianza y seguridad, porque si la persona tiene la autoestima por los suelos, lo ha intentado incluso con otros terapeutas, no ha alcanzado su meta, su objetivo, y tiene un complejo de inferioridad muy grande, entonces ya le puedes mostrar el mejor mapa que no le va a servir, porque ante cualquier dificultad, ¿qué tienes que hacerle? No poner tanto el acento en que siga el mapa para que llegue a la meta que él quiere, sino vamos a reforzar o vamos a trabajar sobre tu baja autoestima para que tengas una estima superior, de confianza, de seguridad, para que digas, ahora estoy en las condiciones óptimas para empezar, siguiendo el mapa, llegar a mi meta y a mi objetivo. Y sobre todo que despierte la confianza, pero basada en una evidencia. Es que todo me sale mal, es que yo tengo mala suerte, es que no tengo... Bien,
a lo largo de tu vida no ha habido momento, lo decíamos la otra vez creo, no ha habido algún momento en que tú has conseguido algo, no ha habido un momento en que has conseguido tu meta, tu objetivo, has hecho algo bien. Bueno, sí, pero no sé, bien, vale, vamos a centrarnos ahí. Ya, pero aquello no tenía mucha importancia, vale. Aparentemente, cuando emprendes un largo viaje, el primer paso, el segundo y el tercero no tienen importancia. Buah, todavía me quedan miles de kilómetros, sí, pero si no das el 1, no das el 2 y no das el 3, no das el cuarto. En fin, hay que trabajarlo todo eso, no obsesionarse tanto. Haz que yo deje el tabaco. Rápido, venga, lo dejas. Hay personas muy sugestionables. Y la hipnosis esta decimonónica antigua de te programo y a partir de ahora tendrás asco y cada vez que te lleves un cigarrillo a la boca, porque yo los he visto, no, es como si te estuviese metiendo porquería, mierda, perdóname la expresión. Sí, lo hacen así. Yo tenía un amigo que era hipnotizador de estos de la antigua escuela, que le decía al alumno, primero lo hipnotizaba para que se volviera más sugestionable, y luego le decía, en hipnosis, piensa en aquello que más asco te dé, que cada vez que piensas en ello vomitas. Y en este caso era una enfermera, y esta enfermera estaba tratando en un clínico de esto de geriatría, ¿no? Y estaba siempre con ancianos y tal. Y lo que más asco le daba a ella, y le estaba costando mucho, por eso había pedido un traslado de puesto de trabajo, era quitarle los pañales a los ancianos ya, que olían a caca, a pis, dice que era vomitivo para ella. Claro, el Estado ya tiene esa sugestionabilidad, no hay ese rechazo a eso. Y cada vez que te lleves un cigarrillo a la boca, es como si te metieras el pañal dentro de la boca. Y dentro de la sala de la hipnosis, cuando lo hacía el ejercicio, vomitaba, le pegaban arcadas. Claro, esa persona sí es posible que deje de fumar en una sola sesión. Es muy sugestionable y lo que tiene es que aguantar para no dar arcadas. Vale, muy bien. Y entonces la persona, el hipnotizador, el ignorante que hace eso y va triunfante, con una sola sesión ya ha dejado de fumar. Bien, lo que te he dicho antes, pero ¿con qué lo va a compensar ahora? Ese es el problema principal. Y hay que trabajárselo. Pero es más fácil un esquema, claro que es más fácil un esquema. Y más fácil si voy a conducir un coche 2.000 o 3.000 kilómetros que tener aquí un piloto que me lleve él. Claro que es más fácil, pero en la terapia no se trata de eso. Y muchas veces lo que he ido poco a poco descubriendo es que cuando te encuentras con las resistencias, porque yo he visto los trabajos estos de aversión al tabaco y aversión a la comida, metiendo el tema de producir asco, producir la aversión, y incluso lo practico una vez conmigo mismo con un tema específico, y a corto plazo parece que funcione, pero luego a largo plazo eso desaparece. Es decir, que eso no funciona de verdad. Funciona a corto plazo, funciona por un mes, como que se pone a dieta y en un mes hace la dieta y la consigue. Bueno, pues me centro en un mes, sigo la dieta, pero después se acaba la dieta. Y en cambio, en el tema de la resistencia, cuando se trabaja en la resistencia, sí que me he dado cuenta de que se necesita una parte como de improvisación, ¿no? Cuando aparece la resistencia, cuando la ves, la tienes ahí, cómo improvisar, cómo trabajar con ella. Y no hay esquemas para eso. Hay que... Bueno, lo que tú has dicho, que me parece una parte importante, que es lo que me gustaría también desarrollar, el confiar en tu inconsciente. Eso es muy importante, Rafa, porque la persona va y exterioriza sus problemas íntimos. Pero repito, lo que él cree que son sus problemas no es realmente el problema. Porque tú le dices a una persona, ¿por qué fumas? Pues fumo porque me calma, me relaja, etcétera, etcétera. Vale. Y aunque lo sepa, por mucho que sepa por qué fuma, eso no le va a servir para nada. E incluso la gran mayoría de los fumadores empedernidos le dices que va a contraer un cáncer tal y no es suficiente. No es suficiente. No es suficiente. Ahora empiezas a hacer la pregunta, ¿para qué? Pues para calmarme, para sentirme mejor. También el fumar un cigarrito me permite descansar 5 o 10 minutos del trabajo, que es muy estresante, etcétera. Me pongo nervioso cuando hay gente, no sé dónde meterme las manos. A mí ha habido la gente que me ha dado todo tipo de explicaciones y gente que me decía, es que cuando yo tengo, y además lo dicen, lo psicodramatizan, tengo aquí mi paquete en el bolsillo, yo estoy tranquilo.
es como si fuera un amigo, porque sé que en cualquier momento que me encuentre mal, con ansiedad o inseguro, o la situación me desborde un poco, o simplemente aburrido, yo sé que voy al bolsillo y aquí está mi amigo, le toco, lo vuelo, lo saboreo, y eso me da una sensación de estar en el presente. Parece una explicación casi mística, en el aquí ahora, con el cigarrillo. Cuando fue la primera calada, noto una calma y una tranquilidad. Entonces, si son personas muy sugestionables, por ejemplo, a esa persona se le puede decir, cuando te estás llenando, ¿de qué crees que te estás llenando? Cuando tú metes el humo, que por cierto es cancerígeno, si tienes algún conocimiento, ¿no?, de un poco físico de todos los elementos del tabaco, que casi todos los productos son cancerígenos, que no, además le dices, por cierto, ¿a ti te gusta el tabaco? Sí, me encanta, no sé qué. Pues tengo que darte una mala noticia, porque cuando fumas un cigarrillo, no fumas cigarro, no fumas tabaco, perdón. La mayoría son sustancias químicas, elementos que no tienen nada que ver con lo que es el tabaco en sí. Pues no lo sabía, pues sí, tú mira los cigarrillos, verás, en primer lugar todo eso. Y bueno, entonces ¿qué consigues? ¿Qué ganas? ¿Qué satisfaces? Cuando metes el humo, ¿qué es? Al meter el humo dentro, ¿qué es? Al principio, cuando tú empezabas a fumar, ¿qué hacías? Cuando empecé con 14 o 13 años, o la edad que sea, tosía, me sentía fatal, porque la mayoría de la gente, una de las experiencias primitivas en relación a cuando comenzaron a iniciarse en el tabaco, es que tosían, les sentaba fatal, ¿no? Yo me acuerdo con 11 o 12 años que yo estaba trabajando en un bar de barman, que casi no llegaba al mostrador, con 11 o 12 años, estaba trabajando ahí en Bilbao, donde viví un montón de años, y cogí un paquete de cigarros del bar, y cuando salía a las 11, a las 12 de la noche, me iba a mi casa, bueno, ahí en un monte perdido, pues me acuerdo que iba fumando el cigarrillo, con 11 o 12 años iba, de noche, claro, durante el día no me atrevía, porque la gente ama, un niño de 11 o 12 años, pues alguien me habría dicho algo. Bueno, la cosa es que iba fumando y de repente yo he tenido suerte por mi propia naturaleza, porque dije yo, estoy metiendo mierda dentro del humo. Qué mal, si esto es malísimo. Tiré el tabaco, tiré todo. Y nunca, no ha habido ninguna predisposición, ninguna inclinación al tabaco. Lo que sí ha habido por temporadas que me gustaba mucho fumar. Pero los puros que sean larguitos y delgados, unos puritos muy especiales que son, no el puros gordos o Montecristos y tal, que alguna vez he fumado en una comida, me he puesto fatal, me he mareado, he vomitado el tabaco después de la comida. Claro, me ha faltado oxígeno al cerebro y me he puesto fatal. O sea, yo he tenido suerte porque mi naturaleza me ha hecho rechazar el tabaco, fíjate lo que te digo. Pero, repito todo esto, ¿cuáles son las razones para las que, qué es lo que llenas? Métete el humo, bien, vale. ¿Y qué me siento como lleno? Bien, pues entonces, ¿pero qué es? Es humo, son sustancias químicas. Bien, entonces cierra los ojos, haz como que estás fumando, incluso llévate el cigarrillo a la boca. En algunos casos ha dado resultado. A mí me ha dado resultado. Lleva el cigarrillo, toca, a ver, enciéndelo, haz todo lo que haces, ¿vale? Llévalo a la boca, evoca el momento en que succionas, chupas el cigarro. Trata de evocar la sensación de que te entra el humo. Pero el cigarrillo lo pones a los labios, no lo chupas de verdad, solamente aquí. Siéntelo, practícalo, siéntelo, la sensación, el sabor, ese olor, cómo entra, lo que sientes en el fondo de los pulmones. Yo he conseguido, en algunos casos no es válido para todo el mundo, que solamente con imitar y recordar y evocar como si estuvieras sintiendo todas las sensaciones físicas de sabor, de olor, de sensación con los labios, los pulmones, etcétera. Y he conseguido que dejen el tabaco con esa... Claro, no vale para todo el mundo, pero sobre todo es porque hay gente, tú has dicho antes de que en un mes o lo que sea deja del tabaco. Yo he conocido gente que ha estado 1 año sin fumar, 2 años sin fumar, 3 años sin fumar y de repente tienen una desgracia familiar, la muerte de un ser querido, los echan del trabajo, te abandona la novia o el novio, entras en una crisis de ansiedad, una conflictividad emocional, afectiva, sexual, económica, etcétera, etcétera. ¿Qué hago? Y ahí está la gran pregunta. ¿Qué somos? Ante una circunstancia de esas que nos desestabiliza mentalmente, emocional, físicamente, ¿qué debilidad tenemos, Rafa? ¿Qué frágiles y vulnerables y qué nada somos que intentamos llenarlo y compensarlo, que me abandone mi pareja con todo lo que conlleva con el tabaco? Hace poco una persona es que mira, mi pareja me ha abandonado, se ha ido con otro,
me ha engañado, me ha sido fiel, estoy en una crisis, he ido al psicólogo clínico, me ha dado unas pastillas, un tratamiento, conductista y tal, pero no consigo. Entonces, fíjate, tenías tus bases, fíjate el trabajo que hay que hacer ahí, no para que dejes el tabaco, sino hay que hacer un trabajo. Tenías tus bases psicológicas puestas en una persona al 100%. Si esa persona te falla y se va, tú te vienes abajo, te hundes. Sí, así estoy, como en un pozo. O sea que tú no eres nada. O sea, tú no eres nada. Todo lo que tú eras o creías ser, las bases psicológicas en las que tú te asentabas en la vida diaria, era ella, en este caso. Vale, entonces no te ha de extrañar que te haya abandonado. ¿Por qué dices eso? Si yo la he tratado muy bien, ya, pero si tú no eres nada sin ella, no eres nada, no es de extrañar que esta persona quiera irse con un verdadero hombre. Con alguien, claro, que sea algo. Es un juego psicológico, ¿no? Claro. Ya le aturdes, ya le dejas un poco confuso y lo que estás haciendo es que cambia el chip. Pero no te extrañe, si no eres nada, pues es normal que esa persona pues vaya a buscarse un hombre, etcétera, etcétera. Tú crees que te has portado muy bien y no lo dudo, serás muy buena persona, pero si se ha marchado ya porque ha encontrado algo mejor. O no me digas eso, me voy a sentir peor. Digo, claro. O sea, pero tú empiezas a ir, le picas y luego, pero vamos a trabajar ahora, para que nunca jamás te vuelva a abandonar nadie. Eso no quiere decir que la próxima novia, después de 7 o 8 meses, un año, se vaya, pero a lo mejor te vas tú, porque no coincidís, no combináis bien, etcétera. O sea, son tantos los factores que por eso digo, si aplicas el esquema, el modelo, los pasos, las pautas a seguir para dejar el tabaco, que hay rutinas, que casi todo te puede formar una rutina, pues te funciona con unos y con otros no. Y te funciona con unos que dejan el tabaco pero van a engordar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Carl Gustav Jung decía algo así, que se puede aplicar a la psicología de la psicoterapia. Cuando a las personas le quitas sus dioses, tienes que darle otros a cambio. Entonces, el marxismo-comunismo, ¿qué hizo? Quitarle a la humanidad los dioses, porque la religión es el opio del pueblo, ¿y qué le dio? La ideología, etcétera, etcétera, del marxismo y tal, que le ha dado otros dioses, ¿no? La ciencia, ¿no? Esto es un método científico. Antes decía, esto Dios lo ha querido, Dios lo ha creado, Dios permite. Ahora ya no hablamos de Dios, mucha gente, sino de la ciencia. Estamos siempre exactamente igual, no hemos cambiado. Necesitamos algo y cuando no lo tenemos, no lo inventamos. Por eso tenemos miedo a la libertad. Ser libres y a pensar por nosotros mismos. ¿Por qué? Es que es más fácil echar la culpa a algo o depositar mis bases psicológicas en algo. Pero yo estoy perdido. Por ejemplo, llevo aquí una temporada desde que comenzó la pandemia aquí, en un lugar de La Mancha, entre viñedos y trineras de pájaros, solo, con mi perra. Hasta hace poco había otra perra que hemos tenido que sacrificar a la pobre porque tiene la columna partida y la pobre, bueno, en fin, ha sido tremendo, ¿no? Para los que amamos a los animales, sobre todo a los perros. Y yo me paso los días enteros. ¿Qué hago ahora? ¿No? Por mi situación, mi edad, los años vividos, mis seres queridos, mis hijos en otro sitio, etcétera. Yo estoy aquí solo. El día a día estoy solo, el 90%. Voy de vez en cuando, estoy con mi hija, la más pequeña, que tiene ahora 13 años, la llevo, la traigo, tal, pero yo estoy aquí, duermo aquí, estoy aquí. ¿En qué deposito mis bases psicológicas yo? En mi trabajo, en los estudios, en la investigación, en la creación ahora de la certificación universitaria del curso que se dará, lo empezaremos a divulgar en todo Hispanoamérica y también España, ¿no? El certificado de la Universidad Autónoma del Pacífico en México. Mis bases psicológicas están ahí. Vale, es un trabajo creativo, un trabajo que me enriquece, ayuda a los demás, pero ¿qué pasaría si por lo que sea se corta internet, no puedo utilizar y de repente todos los libros que tengo desaparecen? ¿Qué pasaría si yo me quedara solo en una cueva oscura? Entonces, ¿quién soy yo? Porque incluso hay quien tiene sus bases psicológicas depositadas en el fútbol, por poner un ejemplo tonto. Pero yo quiero pensar que lo tengo en algo superior, la cultura, el conocimiento, la meditación, la hipnosis, la programación neurolingüística, el psicodrama, psicoanálisis, todo esto. Pero aún así, fíjate, deposito mis bases psicológicas en eso. Eso me puede llevar a un conocimiento, a una comprensión, vale. Pero fíjate, lo que quiero decir es que alguien hace algo muy burdo, muy vulgar, muy distinto, primitivo. Pertenecer a un club te hace sentirte algo importante, porque formo parte de la Leti, ¿no? Algo. Yo estoy estos días viendo que la gente en Argentina, en otros sitios, están llorando. He visto uno que se tiraba al suelo por Maradona. Estás pensándolo.
todo respeto a los futboleros, pero no me digas que, además, Maradona, que pudo ser muy bueno metiendo goles, pero como persona dejaba mucho que desear. Eso es un hecho, no es una crítica mía. Destrozado, tiene sus bases psicológicas, ¿por qué ha muerto? Vale, entonces repito, incluso aunque las cosas en las que yo estoy identificado, las cosas hacia las que yo tengo mis bases psicológicas, aún así, que se supone que son más elevadas, culturales, ayudo a los demás, me ayudo a mí mismo, lo que sea, lo que queramos, pero si me desapareciera, si de repente me quedara en una habitación oscura, ¿sería capaz de estar un día, 48 horas, solo en una habitación, incluso tan oscura que no pudiera ver nada, solamente sentirme? Esa prueba, te aseguro que lo pasaríamos muy mal si tuviéramos que estar un día y una noche completos sin contacto con nada, sin poder ver nada. Ya sería. Entonces, ¿dónde tenemos nuestras bases psicológicas, Rafa? Y cuando, hablando de la terapia, vamos a ir directamente a la resistencia. Porque la resistencia, la parte que me lleva a fumar, quiere lo mejor para mí, como hemos explicado. La parte que quiere que deje de fumar, quiere lo mejor para mí. Síntesis, las dos partes, mi mano derecha y mi mano izquierda. ¿Cuál de las dos manos soy yo? Las dos. ¿Y yo soy mis manos o soy mi nariz, soy mis orejas, mis labios, mis pies? Soy todo un conjunto de elementos distintos unos de otros. Una mano es diferente del pie, pero todo forma parte del yo corporal de Horacio Ruiz, de Rafa, etc. Entonces en este momento hay que dirigir la atención hacia esa parte que dentro de ti te lleva a hacer una conducta o a evitarla o a hacer otra o no hacer aquello que tú sabes conscientemente que es lo que tienes que hacer, porque si sigues fumando, el cáncer, etcétera, etcétera. Entonces, hay una parte que llamamos inconsciente porque no conocemos sus razones, pero eso llamamos inconsciente por debajo del consciente, que quiere que dejes de fumar. Perdona, que no permite que dejes de fumar. Una parte consciente. Tengo que dejar de fumar porque el médico me ha dicho que ya tengo un pulmón totalmente dañado. Pero entonces me ha dicho que tengo que dejarlo. Pero bueno, ¿y por qué no lo dejas? Hay una lucha. Entonces, esas dos partes son exactamente tú, forman parte de tu yo total y las dos tienen sus propias razones y las dos en el fondo quieren exactamente igual. ¿Por qué en vez de estar así, que no se conocen, no las pones así y que dialoguen? Pues yo quiero esto. Esto de bueno para Horacio, para Rafa. Pues yo también quiero lo mejor, pero de esta otra manera. Pues bueno, llegar a un acuerdo. Porque en el fondo los dos quieren lo mismo. En hipnosis está demostrado empíricamente que esto se facilita mucho. Pero aún así, como tú has dicho al principio, ojo, que esto te puede dar resultado un tiempo, hasta un año, hasta 2 años. Yo conocí hasta 3 años. Y luego tener una recaída. Volvemos al inicio. La vulnerabilidad. ¿Dónde tienes tus bases psicológicas depositadas? Sí, es importante. Y luego, una cosa que me gustó mucho del vídeo que subiste era los comentarios de Hopkins, de qué posibilidades hay de las resistencias. Puede ser que te beneficie a ti, pero también puede ser que beneficie a otra persona esa resistencia, que eso me resultó súper llamativo, que puede ser que esa resistencia haga feliz ese comportamiento que a ti no te gusta a la persona. Entonces, el explorar todo eso me parece súper importante en todos estos ámbitos. Sí, Erickson hacía mucho hincapié también a la hora de tratar a una persona que, claro, la persona no es un individuo total que vive en una isla solo. No. A la hora de tratarle, a la hora de enfocar, a la hora de estudiar y a la hora de encontrar recursos es en qué contexto se desenvuelve la persona. ¿En qué contexto? Porque el contexto, la familia, el trabajo, en fin, hasta el ocio. Todo ese conjunto de elementos son personas, situaciones, lugares que a ti te afectan de una manera u otra. Cuando voy al club me siento allí con mis amigos, el fútbol, no sé qué, el fútbol, lo que sea. Cuando estoy en casa no me llevo bien con mi pareja, estamos muy reñidos. Bien, cuando voy a casa de mis suegros, o lo tópico y típico, mi suegra me dice... No, pues cuando voy donde mi suegro me entiende muy bien, pero con mi padre me llevo muy mal. O sea, son tantos los factores que condicionan tus estados de conciencia y tus motivaciones. Pero fíjate, Rafa, lo compleja que es la psique. ¿Y si en el fondo hubiera a nivel celular, a nivel de la psique, unos instintos muy primarios rindiendo culto a Eros, la vida, y Thanatos, la muerte, que tengo un instinto de autodestrucción? Yo traté una vez un caso, no sé si alguna vez lo he contado contigo, en alguno de los cursos me has escuchado decirlo,
un señor que tenía un gran negocio allí en Pamplona, Navarra. Bueno, total, este hombre tendría ya unos 60 y pico, casi los 70 años. Y me dice que le ayuda a dejar el tabaco. Me vino con la mujer porque los médicos allí en el clínico, el Hospital Clínico de Pamplona, aquí en Navarra, pues le habían dicho que tenía prácticamente un pulmón ya, ¿no?, necrosado, en fin, que tenía un cáncer ahí agarrado y que eso había que operarlo, dijeron, fíjate. Dice, tienes que dejar del tabaco, pero ya, es puro supervivencia, aún así ya tienes un pulmón dañado, ¿eh? Dice que habrá que extirparlo, habrá que quitarlo. Fíjate qué caso. Y el hombre, por un lado, me aparentaba como cierta angustia, ¿no? Porque me ha dicho los médicos que este pulmón ya no me sirve. Pero por otro lado, claro, yo me di cuenta en el lenguaje no verbal que realmente había una gran tristeza en él, pero no tanto por lo del pulmón. Hay que estar muy alerta, hay que estar muy perceptivo, muy intuitivo ahí, porque me di cuenta de que había una parte suya de tristeza o de desgana o de frustración porque tenía que dejar el tabaco. Fíjate tú lo que podría llenar o compensar el tabaco, que él ni era consciente de eso. Yo intuí que estaba más, o por lo menos igual de preocupado por quitarle el pulmón que por dejar el tabaco. Hablando y con la mujer y tal, conversando, yo me di cuenta de que él no quería dejar el tabaco, que venía obligado por la mujer para que se callara, porque le habían dicho, porque la familia, porque los hijos, la presión. Y entonces dijo, bueno, pues voy donde hay un hipnotizador, hipnoterapeuta, que me deje el tabaco. Tú decías antes, él venía a la terapia para que los demás se callaran y no le echaran la bronca y él pudiera justificarse. ¿Veis? Es que lo mío es tan fuerte que ni con la hipnosis han podido. Fíjate tú mentalmente, ¿con qué actitud? Yo me di cuenta que esa persona no iba a seguir. Hicimos 2 o 3 sesiones y siempre, ¿qué tal? Bueno, pero es que esto es muy resistente, pero bueno, ya, va, lo conseguiremos. La mujer pone una cara así como diciendo, se me muere y, bueno, en fin. Fíjate la cantidad de matices. Tú, imagínate que yo voy con un esquema. Punto 1, punto A, no vale para nada. Hay que hablar, charlar, conversar, observar, meterte en la piel de él. Bueno, y a la segunda o tercera sesión me llama un hijo. Oye, Horacio, soy fulano de tal, el hijo de X persona, no va a ir hoy a la consulta. ¿Qué ha pasado? Han operado de urgencias y le han quitado medio pulmón. ¡Ojo! Te quita medio pulmón. O sea, te abren el pecho y o sea, fíjate qué terrible es. Bueno, pasan unos días y me llama por teléfono. Él, desde el mismo hospital, por lo visto, estaba paseando por los largos pasillos del hospital provincial allí de Pamplona y un poco, yo lo notaba que la voz hablaba un poco bajo. Yo pensaba que era por la operación, luego me di cuenta que es que hablaba, casi susurraba porque no quería que las enfermeras que entraban y salían le oyesen nada. Bueno, la cosa es que me decía, bueno, ¿qué tal estás? Pues esto, lo otro, bien, va, bueno, pues fíjate lo que me ha pasado y tal. Vale, pues mira, lo siento mucho, en fin, pues ahora cuídate. Yo, en fin, las típicas palabras que hay que decir una persona así, ¿qué voy a decirle, no? Oye, que a mí la semana que viene me dejan ya marchar a casa, me dan de alta, aunque yo sigo convaleciente, tengo que venir, en fin. Me contó el proceso, ¿no? El protocolo que siguen en estos casos, bastante grave, claro. Dame cita para la semana tal. Y dije, ¿cómo? Yo me quedé así muy sorprendido, ¿no? ¿Cómo que te dé cita? ¿Para qué? Para seguir. ¿Cómo que para seguir qué? Para que deje el tabaco. O sea, en aquel momento me dijo que se había metido en uno de los pasillos, había abierto una ventana y estaba fumando y estaba mirando por si venía alguna enfermera y la veía. Yo no sabía qué decirle ya. O sea, está en el hospital, te acaban de quitar medio pulmón y a escondidas sigues fumando. Y yo le dije así un poco, no cabreado, pero enérgico. Pero hombre, si te acaban de hacer eso, te acaban de quitar medio pulmón, ¿cómo crees tú? Digo, si es que esto del tabaco no sirve para nada, no te va a servir para nada. Ya, pero yo quiero seguir. A ver, entonces, para que mi mujer no me eche la bronca, para que mis hijos me dejen en paz. Historia. Entonces, claro, dije, no te atiendo. Que te voy a pagar, ¿a ti qué más te da? Digo, mira, a mí me cabe una gran satisfacción cuando la gente me paga, por supuesto, porque yo hago un trabajo y quiero que me paguen por mi trabajo. Digo, pero no solamente lo hago por el dinero.
Luego también para tener la compensación de decir, a esta persona le he ayudado. Digo, no porque yo sea un santo, ni un místico, ni nada. Digo, sí, por pura honestidad conmigo mismo. Digo, mira, si quieres te lo digo de otra manera. Lo hago más por mí que por ti. Por demostrarme a mí mismo que tengo la integridad de ayudar a una persona a llevarlo hasta el final. Porque me produce una gran satisfacción que esa persona se vaya, ¿no?, habiendo alcanzado su objetivo. Y a mí, en cuanto a mi autorreconocimiento, mi propia autoestima, mi propia autovaloración, que tiene que ver conmigo mismo, digo, ha merecido la pena, le he ayudado a esa persona, valgo para algo, o sea, mi autoestima, ¿no? Yo le solté todo este rollo. Entonces, claro, ¿qué hacemos ahí, Rafa? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho tú? Pues no trabajar, diría que no, porque no hay un compromiso real por parte de la persona y se lo comentaría directamente, no hay un compromiso real. Lo que me llama la curiosidad de lo que me has comentado es el tema de que puede haber a nivel profundo unos patrones que se siguen de autodestrucción. Ah, sí, que se me ha olvidado, perdóname, sí, al final una autodestrucción, sí. Porque me venido relacionado cuando estaba estudiando yoga y veíamos, se veían las distintas dioses que pueden ser como patrones inconscientes también de la humanidad, y estaban el de la destrucción y luego el de la construcción, y para construir primero había que destruir, y la destrucción es destrucción, es decir, que a la gente... tiene los dos elementos, Shiva, el masculino y el femenino, y conlleva también la autodestrucción. Thanatos, el dios de la muerte. Sí, sí, mira, hace tiempo trabajé con una persona que era, vamos a decir, una persona cercana al doctor Fernando Jiménez del Oso, el psiquiatra. Te acuerdas que yo he trabajado mucho con él, más de casi 11 años estuve con él en su gabinete, en fin. Y trabajé con una persona de un núcleo cercano a él que tenía un cáncer terminal. En el trabajo, cada X tiempo yo le visitaba, iba allí a visitar, le pasaba la consulta, digamos, hacíamos hipnosis en la propia casa del doctor Jiménez del Oso, allí en Madrid, y hubo un momentito y avanzaba bastante bien, no para sanar el tumor, porque ya estaba muy avanzado, pero sí para mejorar su calidad de vida, reducir en gran parte el umbral del dolor, la angustia, el trabajo. Psicológicamente es cambiarlo totalmente para no acrecentar la angustia, el terror, el pánico, etcétera, que se puede dar a una persona enferma que está en un cáncer terminal. Y hubo un momento en relación a eso de la muerte y el instinto de autodestrucción. Él tenía un problema muy grave con el hijo, problema, no se llevaba bien, no lograba conciliar bien una buena relación con su hijo mayor, y también tenía un problema con su mujer. Se había casado y divorciado 3 veces, con la misma, siempre. O sea, sí, yo me daban ganas de reírme cuando me decía. O sea, un amor, odio, fíjate qué conflicto. Bueno, hubo un momento de una semana que esa semana había tenido una recaída muy fuerte, en fin, el hombre se encontraba muy mal, muy mal. Y yo, en estado de hipnosis, le preguntaba, cuando estaba hipnotizado profundamente, yo le hablo a esa parte de tu inconsciente, que sabe más que tu consciente, que sabe más que yo mismo, si esa parte, tu parte inconsciente, la parte que ofrece resistencia a curar, a sanar, etcétera, etcétera, si tiene alguna motivación, si tiene algún interés para que tú no alcances un estado más saludable, etcétera. Yo le trabajaba a corto plazo, yo no le proyectaba, ni le iba a engañar, ni meter falsas expectativas diciéndole vas a sanar, vas a curar, no. De aquí, esta semana próxima, ¿qué mejoría quieres tener tú? Bueno, es que Horacio, yo ya creo que no. Bien, espérate un poquito. Le hacía una hipnosis más profunda. Le hacía retroceder en la memoria alguna etapa de la vida donde estaba muy bien, fuerte y saludable. Claro, mientras que focalizas la atención en un momento agradable y bonito, mientras que lo estás recordando y evocando, contrarrestas la angustia, no va a más, y por lo menos le haces recordar que ha habido momentos. Y si es una persona que se interioriza bien y que recuerda bien esos momentos saludables, había hecho deporte, había hecho alpinismo, trata de recordar como si fuera ahora. Y eso, ¿qué hace? Que la memoria celular, la memoria que tienen las células, en ese momento despiertan, se activan. Y consigues que se alivie el dolor, que se encuentren mejor. Personas que están casi ni se pueden levantar del sillón, se levantan, caminan. O sea, parece casi como una cosa de milagro. Claro, luego tiene una recaída, se viene abajo, pero estás cambiando el chip, ojo. Bueno, hubo un momento muy concreto, muy específico, esto no se puede hacer al tuntún, que le dije, habla con esa parte que dentro de ti, esas células, porque, por cierto, tú tienes millones y millones, trillones de células que están funcionando perfectamente, saludables, etcétera, etcétera. El corazón te funciona, los pulmones te funcionan, esto tal, las células
que configuran el hígado, lo que sea, está funcionando. La mayoría, tu cuerpo, tú puedes caminar, las células de tus piernas funcionan perfectamente, fíjate. Sí, bien. Pero hay un grupo de células que se han declarado en rebeldía, como en un continente, en un país, lo que sea. Hay una comunidad, hay un grupo, un país, una nación, pero hay un grupo en tal sitio que se declaran rebeldes independientes. Le metí todo ese rollo, ¿no? Que ocurre, ¿no? Bien, pues esas células tienen una motivación. Y como no pueden una liberación total, son capaces de autodestruirse a sí mismas, ¿no? Las células, un crecimiento desordenado de las células provoca el cáncer y se destruyen a sí mismas porque es la muerte. Pero el resto del cuerpo, millones y millones de células, están funcionando perfectamente. Pero un grupito pequeño es donde están las células, el tumor, etcétera. Fíjate, todo eso. Bien, entonces quiero que hagas un viaje hacia lo más profundo. Entonces se puede utilizar una fraseología, atraviesas el túnel del tiempo, vas retrocediendo, tal, a aquellos primeros momentos, aquellos años o aquel época, momento que te hacen un diagnóstico, tienes el cáncer, tienes un tumor, hay unas células que se declaran en rebeldía en contra de las demás, etcétera. Fíjate, todo esto, y hay que aprovechar el momento donde tú ves está conectando, a veces le salen lágrimas, hay una especie de metamorfosis que te das cuenta de que está en un trance muy profundo, hay un grupito de células que te están autodestruyendo, que quieren que mueras, que quieren que no supervivas, que quieren... ¿Qué pasa con esas células? Pregúntale, fíjate, pregúntale a esas células, ¿qué queréis? ¿Para qué me hacéis esto? Entra en contacto con esa parte que dentro de ti te está autodestruyendo, el resto del cuerpo está sano, y pregúntale a la parte responsable de ese crecimiento desordenado de células, ¿qué quiere? ¿Qué busca? ¿Qué quiere hacer? Soltó un exabrupto. ¡Hijo de puta! La célula lo que decían, eres un hijo de puta, mereces morir. Es decir, tenía un conflicto tan grande por no haberse relacionado bien con el hijo, no se había portado bien con el hijo, no se había portado bien con la mujer en este tiempo, tenía un sentimiento de culpabilidad tan grande, que él, cuando le hizo la pregunta a las células, queremos destruirte porque eres un hijo de... O sea, fíjate, esa parte decía, quiero que te mueras, como el que se suicida, como la persona que va y se suicida, se pega un tiro. Es una persona, hay una persona, una parte de él que quiere la autodestrucción. Había una parte que a través del cáncer querían matarlo. Ojo, eso es lo que le dijo. Eres un hijo tal, mereces la muerte. Fíjate, conseguimos, pues si alguno nos tiene interés en saber, conseguimos después de varios meses que se conciliara con el hijo, por lo menos moría en paz, y se conciliaba con la mujer. Bien, y me dijo, me voy en paz. He logrado aclarar los asuntos, he logrado que me perdonen, les he pedido perdón, me voy en paz. La persona, un familiar, una mujer, murió y tal, y la habían incinerado y las cenizas la echaban a un lugar del mar, no recuerdo aquí en España, que había sido la ilusión de que las cenizas las esparcieran en el mar, un sitio que le gustaba mucho. Y la mujer, esta mujer que era su hermana, me dijo que cuando salieron allí al mar, a alta mar y tal, pues en una barca, ¿no?, llevaba las cenizas, ella se quedó atrás en otra barca y dice que cuando ella se quedó mirando a la barca que se alejaba para que echara las cenizas más al fondo del mar, desde la barca lo vio a él, se supone que a su espíritu. Alguien dirá, bueno, es su fantasía, me da igual. Ella lo vio psicológicamente, sonreía y le decía adiós. Dice, yo lo que capté que se iba en paz, dejaba de sufrir en ese cuerpo, porque yo le pregunté, ¿tenía dolor, tristeza? Dice, no, sentía yo también una gran paz, porque lo vi, me saludó, me sonrió y me transmitió un mensaje, me voy en paz. Claro, dice, evita el dolor del cuerpo, y había conciliado lo que él quería con su mujer y su hijo, dice, me voy en paz. Entonces, claro, todos esos matices que te he dicho, Rafa, hay que tenerlo en cuenta, porque si aplicas un protocolo típico para el cáncer, para el tumor, pues, hombre, mal no te va a hacer, pero hay sensación de fracaso hacia ti como profesional y hacia la hipnosis.
Y me resulta súper interesante una cosa de las que, por ejemplo, hoy me estoy dando cuenta en la conversación, es las distintas dimensiones de la resistencia, lo cual es súper impresionante. Es decir, cuando la resistencia puede ser un tema de simplemente de comportamiento, pero también pueden verse arquetipos, como el de la autodestrucción, y cómo se puede trabajar de manera arquetípica también, que también es súper interesante. Es decir, que la propia resistencia tiene muchísimas dimensiones. Tiene muchas dimensiones. Siempre, dentro de nosotros hay una parte que busca Eros, la vida, ¿no? La vida, el sanar, curar, aliviar, el placer, ¿no? Pero hay otra parte, otro arquetipo, que es el de la autodestrucción. Por eso en la mitología hindú, ¿no? Se representa a Shiva, a otros dioses, pero que tienen las dos polaridades. Uno que es Eros, la vida, etcétera, y otro la muerte, Thanatos, ¿no? Y Shiva y Shakti. Entonces, son arquetipos, sí, Shiva y Shakti. O sea, que son dos polaridades, la masculina, la femenina, la vida, la muerte, todo. Y es que además, vamos a ver, nosotros venimos al mundo por una fuerza, por Eros, ¿no? La vida, ¿no? En su energetismo interior, el espermatozoide entrando en el óvulo, creando la vida, creando el cuerpo, etcétera, etcétera, la ilusión, las ganas de vivir, etcétera. ¿Y qué le pasa después? Envejecemos, la decrepitud, la degeneración, la involución, hasta que al final ya nos quedamos ya agotados. La energía vital, que es el tesoro que nos dan para que alimente las células, llega un momento, ¿no?, que si no hemos hecho buen uso y no nos hemos cuidado y no hemos tenido cuidado con la alimentación, con el descanso, hemos llevado mala vida, terminamos deteriorados. El que se ha cuidado, ha hecho un poco de deporte, etcétera, etcétera, pues llegará más saludable. Pero tarde o temprano viene, por mucho que haya avanzado la ciencia, viene una decrepitud, una degeneración, un proceso involutivo y morimos. Porque forma parte de la vida. O sea, este cuerpo, ese cuerpo, tiene dos fuerzas. La vida y la muerte. Lo que pasa es que la muerte no resistimos. Para la vida no ofrecemos resistencia, para la muerte y la degeneración sí, es igual. Nos llega y se trata de qué es lo que aprendemos en el proceso de la vida y qué es lo que aprendemos en el proceso de la muerte. Porque fíjate, si solamente la vida es nacer, crecer, reproducirnos, luchar por lo que lucha todo el mundo, a veces alcanzarlo, a veces no, y al final morimos, si uno reflexionara sobre esa situación así, en forma fría, calculada, sin más, sin ninguna motivación, yo creo que sería algo tan deprimente, no somos capaces. Por eso necesitamos miedo a aceptar eso. Es que es así. O sea, ¿hacia dónde encamino yo todos los días en mi vida? ¿Hacia la muerte? Yo cada día que me levanto aquí, me tomo un café, al salir el sol aquí, en este lugar, respiro, digo, un día más, pero un día menos. Claro, entonces, tanta ilusión por todo, ¿para qué si se va a quedar aquí? Tanto esfuerzo por construir una casa, no sé qué, pero si me voy a morir, si va a ser de otras personas, mis hijos, mis nietos o quien sea. O sea, claro, llegaría un momento que me deprimiría y no haría algo. Entonces, a la fuerza, la vida tiene que tener otro sentido. Somos algo más que un cuerpo y un cerebro y existe algo, un conocimiento, una razón. La gente, como no sabe, lo sintetiza, Dios, pero Dios es abstracto y en nombre de Dios han hecho y siguen haciendo barbaridades. Yo quiero encontrarla. Yo, de igual manera que me enfrento en el vivir diario a esa situación, que me queda un día menos, que son 4 días los que voy a vivir. Claro, yo he llegado ya a una edad, ¿no? Yo tengo 69 años, como tú sabes. Pero fíjate, Rafa, 69, se me han pasado rápido. O sea, es que me vienen fragmentos, momentos de cuando yo era joven, de un niño, etcétera, etcétera. Digo, Dios mío, ¿dónde está eso? Pero qué rápido va todo, qué rápido. Entonces, fíjate, si 69 años se me han pasado como un fuego de petate, como una estrella fugaz de esas que aparece, cuando me quiero dar cuenta ya ha desaparecido. Entonces, ahora, los que me queden, ¿cuánto me pueden quedar? 10, 15, 20 años como mucho. Bueno, tampoco me interesa mucho, tampoco, ¿no? Entonces, va a pasar enseguida. Entonces, ¿qué hago? ¿Me deprimo o busco algo? Pero no voy a buscar las religiones, que son mentiras, son falsedad. Las religiones son creadas por el hombre, por sus miedos, por su historia. Que están bien, si te enseñan unos valores, etcétera, etcétera, pero en forma dogmática ya sabes. Entonces, la pregunta es, ¿qué significado tiene la vida? Yo me niego a aceptar las teorías materialistas, escépticas, de que no tiene ningún sentido la vida. Porque el mismo misterio de crecer de un espermatozoide y un óvulo dentro del útero, en la mujer, esos procesos de cambio hasta que se forma el feto, se forma el cuerpo, ¿quién en su energetismo interior es capaz de un espermatozoide, penetrando en un óvulo, crear un ser humano, una máquina tan compleja como eres tú, como soy yo, como cualquier ser humano? Entonces tiene que haber algo, me da igual cómo le llames.
Y la vida tiene que tener un sentido. Me niego a aceptar el hecho de que esto no tiene ningún sentido. Aunque por una parte racionalmente lo acepto, digo que yo me voy y veo a mi familia, mis seres queridos que han desaparecido, hasta mis mascotas, que las tenía hace 4 días aquí jugando conmigo, y ya no están, no hay un solo día que no piense en ellas. Porque este espacio lo tengo en mi mente lleno de la imagen de ellos, para aquí, para ir jugando, para arriba, para abajo, yendo a pasear, y ya no los tengo. Y eso que son mis mascotas, mis seres queridos más. ¿Qué significado tiene la vida? Tiene que tener un significado. Es un gran enigma. A mí no me importa, ni me planteo si lo voy a conseguir, saber la respuesta. Es igual, no me preocupa. Es darle un sentido a cada momento y cada instante. Valorizar más, relativizar todo más, desdramatizar, ¿no? Y decir, bueno, pues si estamos aquí de paso, ¿para qué voy a llevarme un cabreo con Rafa? ¿Para qué me voy a enfadar con mi pareja? ¿Para qué voy a...? ¿Me entiendes? Es vivir el presente, saborear un buen café, estos momentos, por ejemplo, y en la terapia, volviendo al tema, la resistencia a veces es la palanca de Arquímedes, ¿no? Decía, dame una palanca, ¿no? Como decía Arquímedes, y moveré el mundo. Bueno, pues en la terapia tienes que manejar la resistencia. La mayoría de la gente, tú lo has dicho antes, incluso gente de cierto prestigio, de cierto conocimiento, no parece que impongan el acento en la resistencia, que va a salir siempre, para utilizarla, claro. Yo creo que lo han, intentando focalizarse tanto en los modelos, lo han obviado. Pero es lo que te digo, por ejemplo, a mí me viene a la cabeza modelos de PNL. Antes daban un modelo o sobre un modelo concreto, antes daban 4 o 5 días enteros de entrenamiento con todas posibles resistencias al modelo, resistencias al cambio, desarrollar lo que tú dices, la confianza en el inconsciente, que luego, que eso podíamos hablar el otro día también. Yo creo que tiene muchísima relación con el tema de la improvisación y con el concepto de inconsciente que tiene Stephen Gilligan, que es el que lo relaciona con la creatividad. Es decir, ¿en qué estado estás tú en el que puedes desarrollar una creatividad en terapia, en el que cuando salen con una resistencia no hay nada definido, no hay nada fijo, se crea algo desde la nada? Que eso es un poco el concepto de inconsciente también que tiene Stephen Gilligan, que me parece súper interesante y que te da una flexibilidad y una apertura a lo que venga como terapeuta, que también te da una confianza. Es decir, que en el estado de trance sacaremos con la creatividad algo que sea constructivo, en lugar de intentar cerrarse en el modelo, que me parece totalmente restrictivo. Pero yo creo que por comodidad, por facilidad, por lo que se han ido acortando, han pasado de 4 días a 2 días, de 2 días a 20 minutos, y te dan el modelo y se acabó. Pero si no tienes un modelo, si no tienes algo a que agarrarte, hay mucha gente, y yo sería el primero, que tienes miedo. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo afronto el reto? ¿Y si la persona me dice tal cosa? ¿Y si no, lo que le estoy diciendo no da resultado? ¿Y si estoy utilizando en el proceso inicial del trance, ¿no? Como decía Gilligan, ¿no? El trance generativo. ¿Generativo de qué? De una nueva actitud, de unas nuevas posibilidades. Bien, pero fíjate, ¿y si no funciona? Porque hay gente que dice, es que esa técnica la he utilizado y me iba muy bien, pero de repente la apliqué con no sé quién y ya no le funcionó y ya no sabía qué hacer. Claro, ahí está. Entonces es utilizarla. Vuelvo a una obsesión mía, en el buen sentido de la palabra, creo. Es que nadie puede acompañar a nadie por un camino si no lo ha transitado primero. Gran parte es que, ¿cómo hacerlo? Es que muchas veces no se puede enseñar, no se puede enseñar conceptualmente, teóricamente, porque es una cosa muy intuitiva de un momento dado, concreto, específico, que tú estás en un estado de conciencia, estás ahí en una especie de intercomunicación con la persona, esa empatía, ese puente que has creado entre mente inconsciente e inconsciente, y te surge alguna respuesta, una orientación, una palabra, algo que le dices, o un silencio en función de lo que está viviendo la persona. Y eso no se puede esquematizar, porque ¿cuándo lo haces? ¿Cuándo lo hace? Ahora, si tú practicas la autohipnosis, como insistía tanto el doctor Erickson, tú más o menos puedes intuir qué es lo que puede experimentar la persona. Si yo he ido a un país, yo me he tirado al mar a nadar, etcétera, etcétera, pues cada vez que alguien me cuente que se ha tirado al mar y ha nadado, pues más o menos sé un poco lo que ha experimentado la persona. Pero si no me he tirado nunca al mar, pues ¿cómo voy a saber? Me he explicado, mueve un brazo, luego el otro, luego el pie, luego no sé qué, es igual. Si no lo has hecho, no sé lo que es, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, teniendo en cuenta la resistencia, todo esto, teniendo en cuenta que puede haber, como hemos dicho antes, un instinto muy primitivo, muy primario de autodestrucción para castigarme a mí mismo, porque hay gente que cuando se suicida,
muchas veces es por autocastigo, sentimiento de culpabilidad, ha hecho, ¿no?, el prototipo del arquetipo de Judas, ¿no?, que se ahorca porque traicionó a su maestro, ¿no? ¿Por qué se ahorca? ¿Le dan el dinero? No habías traicionado a tu maestro, a Jesús, por el dinero, por las 30 famosas monedas, ¿eh? Sí, pero luego que te ha venido el arrepentimiento, bueno, vale. Entonces, hay 20.000 cosas que hacemos, hay muchas cosas que se mueven en nuestro interior, resistencia, espíritu de autodestrucción, etcétera. Hay muchos desengaños, frustraciones, etcétera, y que te llevan pues, muchas veces a la destrucción, al suicidio o a suicidarte lentamente con el tabaco. No eres capaz de suicidarte, matarte rápidamente, ahorcando todo lo que sea, pero el tabaco en el fondo, ¿qué es? Porque hay gente como este hombre, ya tenía un pulmón que se lo habían quitado. Sin embargo, había una especie de desplazamiento. La parte de ser consciente de la gravedad parece como que la había anulado. Y solamente privaba a él el seguir fumando. ¿Por qué? Porque seguir fumando de alguna manera inconscientemente sigo viviendo. Si dejo de fumar es como morir, es como aceptar. Ahora, no acepto que el cáncer me va a matar ni nada, aunque ya le quité un pulmón, obviamente no se lo planteaba conscientemente. O sea, es muy complejo, pero sobre todo tener en cuenta las resistencias, la parte de autodestrucción y el mantener ganancias secundarias también, las ganancias secundarias. Esas son muy importantes, Rafa. Las ganancias secundarias son muy importantes. El que no quiere dejar un hábito, porque mientras que esté enfermo, mientras que tenga fiebre, mientras que tenga este dolor, mientras que tenga la lesión, mientras que tenga la pierna escayolada, estoy en casa, todos son mimos, etcétera. En el momento que me cure, me ponen a trabajar y ya no. Claro, todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea que es muy complejo la labor de un terapeuta y aparte de estudiar y leer y leer y releer y aprender la teoría, métete, tírate al mar, empieza a nadar. Empieza a nadar tú también para poder saber lo que pasa. Luego hay otra cosa que acabas de comentar que también me resulta interesante, es el coger conciencia de la gravedad del asunto. Cuando dices que esa persona no tenía, como que se había disociado y no había cogido conciencia de la gravedad de donde estaba. Yo creo que ese aspecto también es súper importante cuando tenemos un comportamiento no deseable. No somos hay una parte de nosotros que sí, no queremos, pero no somos conscientes realmente de a dónde nos está llevando. Y eso también me conecta un poco a nivel colectivo, a nivel social. No somos conscientes de cuando la situación está mal, de la gravedad de la situación. Es como, no, esto no me está pasando a mí. E intentas, ¿sabes lo que te quiero decir? Intentas como, no, esto no me está pasando a mí, esto no va conmigo, esto no va conmigo, va con los demás. Eso pasa en otros países, por ejemplo, y sin entrar en ideología política que nos importa un poquito. En España estamos viviendo una situación muy dramática, muy terrible, pero todos decimos, pero no somos conscientes de la gravedad. Eso pasó en Venezuela. No, eso no va con nosotros, no va con nosotros. Nosotros no, eso pasó en Cuba, no, eso pasó en Venezuela, eso pasó a tal. Nos está pasando, pero nosotros rechazamos, nos disociamos, no queremos admitirlo. No queremos admitirlo. ¿Por qué? Porque sería afrontar que tenemos que hacer algo. Es el peligro. No queremos autoengañarnos para refugiarnos en una falsa seguridad. Eso no va a pasar aquí. Pues va a pasar aquí también. Cuando nuestros abuelos, yo he conocido mis abuelos, a mi suegro, que participaron en la guerra civil. Ellos dicen, no, también se decía entonces que no, en el año 34, 36, 39, hasta que un día despertaron matándose unos a otros. Pensaban, no, hoy en día no, ya hemos avanzado mucho, nos hemos modernizado, no, estamos repitiendo lo mismo. Pero fíjate, es lo que tú has dicho, una actitud de no lo acepto, eso no va conmigo, no quiero mirar, lo rechazo, me disocio de eso, ¿no? Una de las capacidades de la psique de la mente es la disociación. Puede ser una disociación positiva, me disocio del brazo para que me curen el brazo o me hagan una herida o me coloquen una inyección o me extraigan una pieza dentaria, pero una disociación psicológica de no querer ver. Mira, una vez una persona me dijo que estaba en una casa, estaba con una señora, tenía una historia, ella estaba separada y dice que iba un día paseando por la calle y la señora esta le dijo, quédate con el nene, que yo voy a entrar en el comercio, no sé qué, no sé cuánto, a comprar tal. Dice, cuídale. Y entonces él se quedó 4 años. De repente apareció un tipo por allí y dice, ¿qué es mi hijo? Dámelo. Y se lo dio. Y entonces le dijo la señora, y era su padre, que al verlo con él se lo quitó. Dice, yo me quedé sorprendido porque me dijo ella cuando salió, dice, ¿dónde está el nene? Se la llevó aquel señor. Sí, es mi marido, no sé, mi exmarido y tal y cual. Dice, lo que me sorprendió es que yo ni le miré a la cara, dice, si le miré a la cara no lo reconocí.
automáticamente le di el niño, dice, luego me quedé con un sentimiento como de vergüenza y tal, porque una especie de cobardía, porque dice, al fin y al cabo era un... yo podía haberle dicho, oye, que venga la madre, yo no te doy el niño a ti. Dice, tuve una disociación, sé que le entregué el niño a alguien y sé que en mí hubo una especie de ceguera inconsciente de no querer verlo, porque querer verlo hubiera sido enfrentarme a él, etcétera, etcétera. Me disocié. Fíjate qué complejidad. Le entregó un niño que la madre le había dado a su cuidado, era el padre, pero ponte que no. O enfoquemos solamente la reflexión sobre qué es lo que ha hecho la psique, porque no sabía a quién se lo había entregado, ni lo dio, pero sabía que se lo había entregado a una persona. Fíjate qué disociación de algo físico. Entonces, por eso, a nivel inconsciente, como tú acabas de decir, hay muchos mecanismos de la mente que te disocia de tal cosa, no quieres verlo, no quieres reconocerlo, eso le pasa a otro, esto pasará, esto no me va a pasar a mí, voy a salir bien de esto, o ni te lo planteas. Sí, es muy compleja, sí, que es muy compleja, muy compleja. Sí, sí. Pero sí que interesante también. ¿Para qué te sirve? A veces para nada, aunque hay que tenerlo, claro. Bueno, hay determinadas cosas, por ejemplo, la identificación de los patrones y el ser consciente me parece muy importante para avanzar. Por ejemplo, a nivel colectivo, lo que estabas comentando, el ver que la sociedad o que socialmente se están repitiendo unos patrones que se han repetido anteriormente en España y en otros países como Venezuela. Mi mujer es venezolana y he hablado mucho con ellos sobre los temas y, por ejemplo, cómo estaba Venezuela hace 40 años a cómo está ahora, la diferencia y cómo los patrones se van repitiendo. Y darse cuenta de eso y hasta hacia dónde te pueden llevar el camino, yo creo que es muy importante para que la gente o tú dentro te muevas en una dirección o te muevas en otra. Sí, Rafa, pero ¿qué es lo que pasa? Que es mucho más fácil, miedo a la libertad, miedo a asumir la responsabilidad de decir, señores, está pasando esto. Entonces nos estamos engañando a decir, aquí no va a pasar, no, en Europa no va a pasar. ¿Cómo que no va a pasar? Que hace 4 días que yo he conocido a personas que han peleado en la guerra, mis abuelos, que no hace tanto tiempo, y no hemos evolucionado de mis abuelos ahora. No hemos evolucionado psicológicamente, se están repitiendo. Mira, si cualquiera que estudie ahora, y lo digo desde el planteamiento psicológico, no estoy hablando de ideologías, yo tengo mi ideología, pero no quiero. Psicológicamente, mira, de los años 30 y tantos, 31, 32, desde el 34 en adelante, hasta el 39 que termina la guerra, todo lo que está sucediendo a nivel de partidos separatistas, la izquierda, la derecha, todo está ocurriendo literalmente exactamente igual. Quiere decir que no hemos evolucionado o aquellos que vivieron allí han muerto y han reencarnado en otros cuerpos y repito, yo de broma le dije a un amigo psicólogo, digo, mira, científicamente se puede demostrar la reencarnación. ¿Cómo que científicamente? Digo, sí, del año 39 los separatismos, tal, el separatismo catalán, el vasco, la izquierda, el socialismo, la derecha, la falange, no sé qué, exactamente igual que está ocurriendo ahora. Se quedaba así, dice, oye, pues en gran parte sí, está ocurriendo algo muy parecido. Pero ¿cómo lo afrontamos el ciudadano? Uno está afiliado a una ideología, otro se afilia a otra, y uno le echa la culpa a los rojos, otro a los azules, otro a los amarillos, y no asumimos. ¿Por qué? Muchas veces porque no sabemos qué hacemos, pero no asumimos la responsabilidad y decimos todos como en Venezuela y tal. Eso no va a pasar aquí, eso no va a pasar aquí. Venezuela era uno de los países de Hispanoamérica o Latinoamérica más avanzado, más progresista, mejor calidad de vida. Fíjate cómo están ahora. Entonces, nosotros ahora, lo dicen los expertos, estamos entrando en una crisis económica tan grande que va a ser peor que la guerra civil. Lo han dicho los expertos en la televisión. Yo no tengo ni idea de eso. Pero ¿cómo es posible? España, hombre, Europa. Pues, es esa parte de la psique, volvemos a la psique, que es lo que nos interesa a nosotros, que se niega a ver las cosas, mira a otro lado. No, los políticos lo harán, no, que los políticos son unos sinvergüenza. Bueno, pues Europa. Ahora ya Dios es Europa que nos va a salvar. Europa nos va a salvar a nosotros. ¿Y de qué? Es que no aprendemos de la vida ni a cañonazos, las lecciones de la vida. Así es. A mí lo que me despierta curiosidad es eso, psicológicamente hablando y socialmente hablando, son cómo se repiten los patrones. Yo hace mucho tiempo yo me planteaba la cuestión también de que, por ejemplo, la Alemania, cuando se convirtió en la Alemania nazi, era una sociedad que era avanzada. Mucha gente se piensa que era como algo tercermundista, no, una sociedad totalmente avanzada. Una de las más avanzadas de Europa. Uno de los más avanzados en todo. Y llegaron
situación a la que llegaron, al extremo al que llegaron. Entonces, yo siempre me he preguntado dos preguntas. Una, ¿cómo llegaron a ese extremo? Y segundo, si eso podría volver a pasar. Y son las cuestiones que vas viendo patrones que se van repitiendo y dices, ojo, Y a ver, pero al menos el ser consciente, yo creo que lo que tú has dicho es muy importante, el ser consciente, el coger conciencia de la importancia de las situaciones y de los patrones de comportamiento. Ese sería el inconsciente colectivo, el inconsciente de la sociedad, y luego tenemos nuestro propio inconsciente. Entonces, pero fíjate tú, cómo se exterioriza en el exterior el inconsciente individual, ¿no? Mi consciente individual se expresa de manifestarme, de comportarme con los demás. ¿Qué es la sociedad? La extensión del individuo. Así es el individuo, así es la sociedad. Eso lo decía el gran filósofo don Emmanuel Kant. Porque siempre decimos, es que la sociedad, es que los demás, es que la iglesia, es que los patrones, es que los bancos, es que los capitalistas, es que tal. Déjate de Perdón, iba a decir... Sí. Somos nosotros, tú, yo, el otro. Pero yo no hago que somos todos iguales. Que si Gurdjieff, maestro del cuarto camino, decía, hay hechos psicológicos en todo. Si el ser humano pudiera cambiar individualmente, todo cambiaría. Pero fíjate dónde ponemos el acento, y es una característica de la psique humana, que cambien los demás. Queremos que cambie a través de una religión, a través de una ideología, socialista, comunista, de derecha. Queremos que cambie todo, queremos que los políticos nos arreglen las cosas, queremos que tal. Nadie, cuando va a dar un meeting, estos políticos de turno, ¿por qué no dicen, señores, ustedes tienen que hacer un trabajo psicológico diario, cotidiano, en su interrelación con la familia, etcétera? Ahí es donde comenzamos. La gente diría, ¿qué pasa? ¿Qué está diciendo? ¿Qué tontería dice? No, yo quiero una ideología tal, yo quiero el proletariado, yo quiero la derecha, yo quiero los bancos, yo quiero la religión, yo siempre estamos huyendo. Y esto pasa en mi inconsciente, mis miedos, mis complejos, mi disociación, echar la culpa a los demás, depositar mi base psicológica a los demás. La extensión del individuo, pues tenemos un inconsciente colectivo. Como decía Jung, el inconsciente colectivo, comportamiento, cuando tú reaccionas de una manera que no es la que habitualmente reacciones, con celos, con ira, ahí está tu sombra, tu parte de sombra. ¿Y dónde está la sombra? ¿Dónde está la sombra del inconsciente colectivo? Pues en una guerra civil. Gente que son hasta de raza, de cultura, de país, de todo, se matan entre sí, como en la guerra civil, ¿no? Entonces, todo esto lo llevas a la terapia y de alguna manera esas batallas, esos arquetipos están en la psique. Se repiten. Ahí está, individual, ¿no? Ahí está, hay que tener en cuenta todo esto. ¿Qué es lo que nos rige? Lo que nos rige en general a la humanidad, nos rige en nosotros mismos, en nuestra propia individualidad. Y hay que trabajarlo. Y esto requiere un trabajo, requiere una introspección. Es mucho más fácil, varitas mágicas, cursos milagreros, etcétera, y que te den un esquema, como has dicho tú, y venga, ya está solucionado. Oiga, que llevo 6 meses y esto no funciona. ¿Todo qué hacemos? Porque pues cámbiate de terapeuta, porque este sabe poco. Y búscate uno que por lo menos haya recorrido antes el camino. Pero la síntesis de todo es que tú y yo, ellos, aquellos, nosotros, los que vivimos la terapia, el estudio de la terapia, de la psicoterapia, desde la perspectiva de que se trata de un trabajo de interiorización mío y que de vez en cuando lo exteriorizo para ayudar a otro, creo que eso es lo que da sentido a mi trabajo. Porque fíjate lo que te digo, si el trabajo fuera solamente ayudar a la gente, nada más, y no fuera un crecimiento personal para mí, a mí no me interesaría tampoco. Si fuera tener un curso de esos milagreros, mete ahí a la teoría que tú quieras, y ganar mucho dinero y tal, y no supone un despertar, una transformación, un cambio, un despertar de mi conciencia, no me interesaría. O sea, tiene que ser todo. Ida y vuelta, ¿no? La ley del Kybalión, la ley del uso es universal y el que no la cumple entra en conflicto con ella. Si el conocimiento hay que repartirlo, hay que darlo, hay que transmitirlo a los demás. ¿Para qué? Para crecer tú, si no, no creces. Y dice el Kybalión, ¿no? Dice, el que no cumple esa ley, la ley del uso, usar el conocimiento y usarlo y darlo y compartirlo. Si no lo haces, entras en conflicto, no vas a crecer, no vas a evolucionar. Dice, eso sería tan ridículo como tener 1 millón, un tesoro bajo tierra y tú vivir en la pobreza. El conocimiento tú alcanzas y evolucionas en base a que lo transmites a otros. Y a la hora de transmitirlo,
pues en ese feedback, etcétera, tú también vas creciendo, ¿no? Fíjate, todos los maestros, un Buda, un Cristo, etcétera, se caracterizan porque tenían un grupo de alumnos, de discípulos directos, con los que compartían el conocimiento esotérico. Y decía, a ellos, al pueblo, les hablo en forma de parábolas, porque teniendo ojos para ver no ven, teniendo oído no entienden, etcétera. Pero a vosotros, refiriéndose a Pablo, a Pedro, etcétera, a sus discípulos directos, a los 12 discípulos, os es dado conocer los misterios del reino de la luz. Es decir, había dos conocimientos, el esotérico, el psicológico. Y el terapeuta, que normalmente nadie se plantea el ser terapeuta, me da igual con PNL, me da igual con biodescodificación, me da igual con registro acásico, nadie se plantea que el trabajo es sobre todo contigo mismo, el psicoanálisis, el trabajo, la introspección, la autoobservación, la autohipnosis, la meditación, eres tú. Y vas a crecer en función de que también en ese momento que tú estás trabajando y creciendo, se lo transmitas a la otra persona. Porque muchas veces la persona, el discípulo, el alumno o el paciente que tiene un conflicto, que no entiende de psicología nada, sin embargo, cuando tú le estás ayudando, por las respuestas que él te da, es tu mejor maestro. Si sabes aprovechar. Yo entiendo la labor del psicoterapeuta o hipnoterapeuta o psicoanalista como desde esta perspectiva. Y así no lo quiere ver nadie. Lo ve todo el mundo, un esquema, pam, le doy estas técnicas, le enseño estas cosas y se acabó. ¿Y tú qué? No, yo no lo necesito. Pues entonces ya, para mí no eres terapeuta, para mí serás otra cosa. Sí. Sería también la terapia, la psicoterapia o esta manera de trabajar también como una forma de vida, como una forma de autodescubrimiento y de trabajarlo y de enseñarlo este camino con los demás. Es que eso da sentido, compartirlo. Y mi experiencia me demuestra, y lo dicen grandes autoridades, es que tú no puedes crecer, tú no puedes llevar a nadie más allá de donde tú hayas sido capaz de ir. Por lo tanto, es un trabajo recíproco. Cuando sale una persona del gabinete y tú le dices adiós, aparentemente desde fuera parece que tú eres el maestro que le has enseñado y le has dado. Y es cierto que así es, si lo haces bien. Pero piénsalo bien. ¿Quién ha sido el maestro? Realmente. Es un intercambio. Es un intercambio. Cuanto más das, más recibes. El que da, recibe, decía Cristo. El que da, recibe. Cuanto más da, más recibe. Cuanto más doy enseñanza, conocimiento, me interrelaciono con los demás, más aprovecho yo también, aunque ellos no se den cuenta de que me están enseñando muchas veces más que yo a ellos mismos. Si lo vemos desde esa perspectiva, es el verdadero crecimiento. Yo ayudo y a través de la ayuda que le doy a esa persona, me estoy ayudando a mí mismo. Yo lo contemplo así, si no, para mí no tendría ningún interés la terapia. ¿Para qué? ¿Solamente para ganar dinero? No, hombre, yo trabajaba antes en Iberdrola, que ganaba 4 veces más que trabajando en lo que gano ahora. Yo trabajaba en Iberdrola, ganaba un buen dinero, he trabajado muchos años allí. Y hubo un momento que lo abandoné todo, para dedicarme en cuerpo y alma a vivir de esto, por esto y para esto, que como se dice coloquialmente, me llegaba hasta final de mes nada más. Y renuncié a todo. A comodidades, a una posición, un trabajo fijo, por darle un sentido de este intercambio. Yo te enseño y a la vez tú me enseñas. Yo te ayudo, tú me enseñas. Yo te ayudo. Perfecto.